Soy Sara, una persona de 25 años que quiere compartir su historia con toda esta comunidad. Todo comienza en el lugar donde vivo, en las faldas de un famoso cerro en la Ciudad de México. Aquí es muy común escuchar todo tipo de leyendas que se cuentan entre las personas que habitamos este lugar. Me ha tocado presenciar muchas cosas, y puedo asegurar que los cerros son sitios que esconden demasiados secretos. En ellos transcurre la vida de todo tipo de personas y las anécdotas que cuentan los mayores son fascinantes. Todo empezó cuando tenía 15 años, justo cuando estaba a punto de salir de la secundaria. Mi escuela quedaba bastante lejos de mi casa, lo que me permitió conocer a personas de distintos puntos de la ciudad. Ellos se convirtieron en grandes amigos durante toda la secundaria. Sin embargo, solían saltarse las clases o tener malas calificaciones. Alejandro, que era el más aventurero, tenía un padre escritor que ya había publicado algunos libros. Casi siempre discutían porque su padre quería que se concentrara más en los estudios y en su futuro. Alejandro nos contaba que en su casa había una gran cantidad de libros que su padre había leído a lo largo de su vida. Entre esos libros, había uno que a él le llamaba especialmente la atención. Era un libro sobre cómo hablar con los muertos, lleno de invocaciones que ayudaban a contactar con las entidades que ya no estaban en este mundo. Alejandro siempre hablaba de ese libro y cómo algún día lo tomaría de su padre para realizar lo que venía escrito en él. Mauricio y yo lo escuchábamos, pero nunca pensamos que lo haría de verdad, hasta que un día, a la hora de la entrada, nos mostró el libro. Alejandro había conseguido el libro y estaba decidido a realizar lo que venía en sus páginas lo más pronto posible, movido por la curiosidad y el morbo de saber qué ocurriría. En esa época, en mi casa vivíamos una etapa difícil porque acababa de fallecer una tía que había vivido con nosotros. Éramos muy unidos, y su muerte aún era reciente. El tema de los muertos me inquietaba, y en mi inocencia, pensé que quizá podría contactar a mi tía para decirle que la extrañábamos y la queríamos mucho. Sin embargo, nada más alejado de las intenciones de aquel libro maldito. Alejandro nos convenció a Mauricio y a mí de ir a un parque que se encontraba cerca de la secundaria, para probar lo que venía en aquel libro. Fuimos y estuvimos un buen rato intentando descifrar cómo se manejaba aquello. Finalmente, nos dimos cuenta de que en él venían algunas oraciones o plegarias en un idioma bastante raro. Apenas si podíamos entender qué era lo que venía ahí. Sin embargo, a nuestra manera tratamos de recitar las cosas que en él venían. Algunas partes venían en español y nos pedían cosas específicas para hacer el ritual de contacto, como lo eran velas, tierra de panteón, un listón negro, espejos, agua, etc. Había muchas cosas que no teníamos a la mano. Pensamos que el hecho de leer el libro no nos traería consecuencias, pues al final simplemente era leer un libro. Nos equivocamos bastante. Aquel día, después de todo eso, fuimos a casa al terminar las clases. Nos habíamos quitado aquella curiosidad y ahora no quedaba más que seguir con nuestras vidas. Esa noche fue horrible para mí y al parecer también para mis amigos. Le habíamos dado lectura a cosas muy delicadas. Pensamos que no tendría consecuencias el simple hecho de leerlo, pero no fue así. Por la noche, justo al irme a dormir, recuerdo bien que había luna llena. Mi cuarto está en la parte trasera de la casa y da a un árbol muy grande y espeso. Al lado de aquel árbol se puede ver la ciudad. Me gustaba pasar mucho tiempo viendo a través de la ventana. Sin embargo, aquella noche, mientras me encontraba apreciando la luna, pude observar una especie de ojos enormes que me miraban a través de aquel árbol. Era como si alguien estuviera escondido en él. Me percaté enseguida de esa presencia, ya que podía sentir la incomodidad de aquella mirada. Al voltear a ver aquel árbol, me di cuenta de que algo o alguien me estaba viendo fijamente. Sin embargo, no parecían ser los ojos de una persona. Estaban brillando excesivamente y tenían un color muy amarillo. Eran grandes y también parecían estar muy lejos del suelo,
como si se tratara de una persona extremadamente alta. Este primer contacto en la primera noche fue solo el aviso de las cosas que vendrían posteriormente. En la recámara de mis padres había muchísimas figuras religiosas. Ellos adoraban a varios santos y les gustaba tener su casa llena de ellos. Su cuarto no era la excepción. En las repisas colocaban santos de distintos tamaños y colores. Esto no era por miedo o para proteger la casa, simplemente los tenían para adornar y hacer ver, según ellos, más bonita la casa. Como cualquier figura, las tenían viendo hacia el frente. En la mañana siguiente, después de lo que pasó en mi ventana, estos santos estarían de espaldas, es decir, totalmente volteados a como mis padres los habían dejado. Ellos son personas muy valientes, sobre todo mi papá. No le gusta tocar temas de fantasmas o espíritus porque, según él, le aburren. Pero esta vez realmente estaban muy impresionados de lo sucedido. El ser humano siempre trata de buscar una explicación a los sucesos más increíbles. Pensaron que la noche anterior había temblado o algo así y por eso habían amanecido volteados. Pero estaban lejos de la realidad, pues se había despertado algo muy malo. El diablo había llegado a nuestras vidas y debíamos pagar las consecuencias. A partir de ese día, en mi casa sucedieron toda clase de fenómenos, consecuencia de aquel libro. Supuestamente, Alejandro lo había tomado por simple curiosidad, pero lo que no sabía es que el libro era realmente para contactar con los muertos y realizar trabajos de brujería. Si bien nosotros no habíamos contado con todo lo necesario para poder llevar a cabo los rituales, logramos despertar algún mal, una entidad que nos perseguiría. En casa tenía una gata, ya con algunos años allí. Ella tenía muy desarrollado su oído y podía escuchar ruidos bastante lejanos en aquel árbol que daba a mi ventana. Semanas posteriores a la manifestación que conté anteriormente, se verían y escucharían cosas aterradoras. Aquella noche, yo me encontraba a punto de dormir, ya casi lista para perderme entre los sueños, cuando escuché que alguien tocaba a través de mi ventana. Eso era imposible, ya que mi ventana está a varios metros del suelo. Pero era muy tarde y evidentemente no había nadie allí. Para mi sorpresa, los golpes serían cada vez más fuertes e insistentes, y entre cada golpe se escuchaban pasos que recorrían mi techo de un lado a otro. Mi casa está construida de una manera muy curiosa, en la que mi cuarto es la parte más alta de la casa. Es decir, sobre mi techo no hay absolutamente nada y tampoco hay un acceso desde otro lugar para poder subir. Traté de buscar alguna explicación de aquello, pero no la había. No me atrevía a mirar por la ventana porque sabía que probablemente no habría nadie o, peor, podría encontrar algo muy aterrador. Traté de ignorarlo, pero antes de que pudiera pensar otra cosa, algo jaló rápidamente mi cobija. Mi gata saltó y huyó de la recámara en cuanto la cobija se movió. Las personas entenderán el terror que se siente cuando algo en tu cama se mueve y no hay absolutamente nadie. Creo que en mi vida había estado tan fría como en aquel momento. Cerré los ojos y me puse a orar. Siempre he sido muy creyente de la Virgen María y sabía que ella podía parar todo eso. Me encontraba temblando, y en un impulso salté de la cama y me dirigí a la puerta. Me sentía más a salvo con mi gata allí, sin embargo, no quiso entrar. Se escuchaba su cascabel alejarse por el pasillo, abandonándome. Pude ver a una señora muy mayor sentada a un lado de mi almohada, viendo hacia el suelo, con su cabello gris muy despeinado y una blusa color negro que se dominaba con la luz de la ventana. Se encontraba con las manos en los ojos, cubriendo su rostro, llorando y sollozando, preguntándome por qué había hecho eso, para qué, si no había ninguna necesidad. Yo no podía creer el encuentro que estaba teniendo. Mis manos temblaban y mis piernas se sentían débiles. Salí corriendo de mi cuarto, tratando de buscar a mi abuela, la persona que dormía cerca de mí. Rápido entré a su cuarto y me metí a su cama, llorando. La abracé y le conté acerca de lo que había visto.
Decidí contarle acerca del libro y de lo que habíamos leído. Entre lágrimas, me regañó, pero me perdonó por haber hecho eso y me dijo que ahora tendría que ir a la iglesia a pedir perdón por haberme metido con los muertos. Y así fue. Al otro día, mi abuela me acompañó a la iglesia para que yo pudiera pedir perdón por lo que había hecho. Me prometió que no le diría a mis padres y que todo acabaría allí, que no tendría de qué preocuparme. Entré a confesarme con el padre, y él me otorgó los rezos que tenía que hacer para ser perdonada. Regresamos a casa y unos días transcurrieron con normalidad, hasta que una noche soñé con mi tía, la persona que había fallecido. En mi sueño, ella se veía bastante mal. Su cara estaba deformada y tenía lumbre en su cuerpo. Me gritaba y me reprochaba por qué había leído aquel libro. Me decía que la había condenado para la eternidad y que ahora no podría descansar en paz, que yo sería la culpable de su castigo y que no podría ver la luz. En mi cama, yo lloraba atormentada por aquellas palabras, pensando que un simple libro había traído todo eso a mi vida. De pronto, aquel terrible sueño, que más bien era una pesadilla, culminó con un grito desde afuera de mi ventana. Un lamento desgarrador y muy fuerte se hacía presente. Busqué por todos lados a mi gata, pero no estaba, se había ido. La puerta permanecía abierta lo suficiente para escuchar cómo una persona iba corriendo directamente hacia mi cuarto. Se detuvo aquel ruido justo antes de cruzar la puerta, y ésta se cerró fuertemente. Una sombra cruzó el centro de mi ventana y, al voltear, allí estaba aquella señora de la primera vez, pero en esta ocasión podía ver su cara. Era igual a la de mi tía, pero algo no estaba bien. Tenía un aspecto triste y aterrador. Su piel parecía pálida y sus ojos no tenían vida, eran de un color negro profundo. Sus manos eran huesos con uñas largas. Repentinamente, cayó de espaldas. Pude escuchar en mi habitación un grito, como si estuviera sucediendo a un lado de mí. Lloré tan fuerte y tan desesperadamente que mis padres y mi abuela entraron a mi cuarto. Estaba totalmente perdida. No podía escuchar lo que decían, pero parecía que me gritaban y me sacudían. Dice mi abuela que parecía poseída, con la mirada perdida y los ojos dirigidos a cualquier parte. Ellos se asustaron mucho, ya que pensaron que se trataba de un infarto o de algún ataque de epilepsia. Cuando pude regresar en mí, solo podía decir perdón una y otra vez, pidiéndole perdón a mi tía, rogándole a Dios que me perdonara. Después de varios minutos en los que me encontraba bastante mal, hablé con mis padres al respecto. Les dije lo que estaba tramando Alejandro desde hace un tiempo. Ellos lo conocían, también a Mauricio, y jamás pensaron que pudiéramos tomarnos tan a la ligera todo eso. Hablé con ellos y les expliqué que ya les había platicado a mis amigos lo que estaba pasando en mi cuarto, pero al parecer a ellos no les estaba pasando nada similar. Quizá era el hecho de que yo acababa de sufrir una pérdida y todo esto fue más fácil. No lo sé. Yo solo quería que todo acabara de una vez por todas. La mejor idea que tuvieron mis padres fue llevar agua bendita a la casa. Según ellos, la rociarían en mi cuarto y dejarían algunos santos para que me resguardaran. Ellos confiaban mucho en su devoción a los santos y estaban seguros de que podían ayudarme. Los días en la escuela fueron bastante extraños. No tenía ganas de hablar con mis amigos. Al parecer, había condenado el descanso de mi tía por un tonto juego de niños que no entendían el poder de un libro, una maldición que nunca debió haber sido invocada. Quisiera poder haber regresado el tiempo y no haber hecho eso. Me hubiera ahorrado muchos traumas y cosas terribles que vi aquellas noches. Entre mi familia y yo decidimos que lo más sano era ausentarme de la escuela un tiempo, algunas semanas para poder descansar en mi cama. También comencé a sentir un cansancio y sueño excesivos. Quizá todo eso se estaba apoderando de mis energías y me encontraba muy débil, ya que no me quedaba más fuerza. Me sentía muy mal, con mucho frío y también muy insegura, como si estuviera a punto de pasar algo sumamente malo.
Así fue como, en una de esas tardes, ni siquiera había caído la noche, mis padres salieron a comprar las cosas para la comida. Mi abuela estaba en la sala, pendiente de mí por si algo malo pasaba. Yo estaba escuchando un poco de música. Cerré los ojos un momento y sentí como si algo me soplara en la cara. Podía sentir la presencia de alguien sobre mí, viéndome de cerca. No quise ver qué era, subí el volumen de mi aparato como pude y me aferré a no perder mis audífonos. Apreté los ojos con todas mis fuerzas para no abrirlos. Sentía un miedo terrible, pero tampoco podía gritar ni hablar. Parecía que mi voz no se escuchaba, estaba experimentando algo similar a la parálisis del sueño, esos episodios donde dicen que se te sube el muerto. Comencé a sentir cómo se me dormían las extremidades y algo seguía sobre mí, soplándome la cara y el cuello con un frío helado. Sentí unas manos que literalmente parecían de hielo rozar mi cuello. Justo cuando pensé que perdería y abriría los ojos, me empezó a faltar el aire. No podía respirar y tampoco podía abrir los ojos. Pensé por un momento que me había quedado ciega. No me movía, no hablaba, y ahora no veía. Fue la peor experiencia de mi vida. En aquellos instantes juro que quería morir antes que seguir sintiendo todo eso. Lo único que pude hacer fue imaginarme a Dios. Traté de pensar cómo sería entrar al paraíso y de la nada pude abrir los ojos y ver. Me encontraba temblando. Los santos, a un lado mío, estaban nuevamente de espaldas a mí y el reloj de mi cuarto se había detenido. Me zumbaban los oídos y mi gata se escuchaba maullando al fondo del pasillo. No tenía fuerzas para ponerme de pie. Con el poco aliento que había recuperado, pude llamar a mi abuela, pero parecía que no me escuchaba. Repentinamente, los santos que estaban volteados dándome la espalda comenzaron a girar muy lentamente hasta volver a su posición de siempre. Apenas podía abrir los ojos, me sentía muy débil y en mi mente sonaba una y otra vez la voz de mi tía, preguntándome por qué, una y otra vez, sin parar, pidiéndome una explicación de lo sucedido. Pero yo no sabía qué responder. De la nada, me quedé dormida o me desmayé. No sabría explicarlo. Cuando desperté, no tenía ganas ni de comer. Aquel día hicieron mi comida favorita para darme ánimos. Mis papás sabían que estaba en una pésima situación, los veía muy tristes y, sobre todo, decepcionados de mí, ya que habían hablado durante mucho tiempo conmigo acerca de todo lo malo que hay en este mundo, de cómo siempre hay que tenerle respeto a los muertos y nunca debemos meternos en su plano. Siempre he creído que las almas que aún se encuentran penando aquí lo hacen porque no saben que han muerto. Piensan que aún pertenecen a nuestro mundo, que siguen entre nosotros y no se dan cuenta de que ya no están, que se han ido. Sobre todo, aquellas que mueren sin saberlo, como en accidentes o caídas. No sabrán nunca el momento exacto de su muerte. Lamentablemente, nosotros, por morbo o inocencia, buscamos despertar de su sueño eterno a esas almas y sufrimos las consecuencias de todo eso. Mi tía falleció muy joven. No entendía por qué la veía tan diferente o si realmente era ella. Quizá era algo más que había tomado su forma y estaba tratando de burlarse de mí. No lo sé, pero mi tía se miraba triste y muy distinta. Ella murió en un accidente, había sido atropellada por un camión una tarde en la que salió de casa. Aquella noche apenas si pude dormir. En la madrugada, recostada en mi cama, viendo directamente a la ventana, esperando que algo apareciera nuevamente, sentí una mano. Esta vez, un poco más cálida. Esa mano me recorrió de pies a cabeza, y se sentía tan real que yo podría jurar que era alguien de carne y hueso, pero no era así. Esta mano, con dedos muy delgados y uñas alargadas, era muy tétrica y siempre he pensado que quizás se trataba del diablo o de la muerte, que estaba pensando en llevarme. Cerré nuevamente los ojos esperando algo mucho peor, pero no fue así. Simplemente escuché los mismos pasos de la primera noche caminar de un lado a otro del techo,
yendo tranquilamente de una dirección a otra, quizá divirtiéndose con mi miedo o jugando conmigo. De un momento a otro, me encontraba soñando. Me perdí en un sueño muy oscuro, en el cual algo me hablaba en un idioma que no comprendía. Me susurraba al oído, pero no había nada. Ni siquiera sabía dónde estaba. Parecía ser una bodega muy grande y fría. Estaba encerrada y cada vez todo a mi alrededor se hacía más pequeño. Sentí un golpe en el hombro y era mi abuela, con un rostro un tanto preocupado, diciéndome llorando que despertara porque me movía muy raro y decía cosas muy extrañas. Me solté a llorar y la abracé. Yo solo quería que todo parara definitivamente. Con ayuda de mi familia y la fe, pude salir de ese problema. Fuera lo que fuera aquello, era más poderoso de lo que podíamos suponer. Me tomó varios meses y muchas terapias psicológicas dejar todo eso atrás. Fueron experiencias muy fuertes para mi edad y es algo que me marcó literalmente para siempre. No tuve intenciones de volver a hablar con Alejandro. El acercarme a personas que pensaba eran buenas me trajo malas experiencias. No estaba dispuesta a repetir esos errores. Con el paso del tiempo, supe elegir mejor a mis amistades y también entendí el valor de la vida después de la muerte. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien correspondan.